Hacer libros ilustrados con impresión en madera. Agregué el texto de mi libro ilustrado al dibujo en madera que dibujó Wilma, pero lo escribí al revés para imprimir. Luz se llevaría la silografía a casa para hacer el arte y el diseño tallados. El arte era bastante detallado, lo que me preocupó, pero Luz simplemente se encogió de hombros y dijo que Ralph y Sieg se asegurarían de que lo hiciera bien. Mientras Luz y sus hermanos estaban tallando el grabado en madera, solicité una reunión con el sumo sacerdote para mostrarle mi texto simplificado de la Biblia y obtener permiso para usarlo en libros ilustrados religiosos. Aunque solo lo había simplificado tanto como sería necesario que los niños lo entendieran, imaginé que sería prudente obtener permiso para modificar la Biblia y hacer libros con imágenes. Me llevó a su habitación secreta para hablar, como siempre hacía cuando quería escuchar los detalles precisos de cualquier cosa nueva que estaba inventando. Pensé que con solo usar la herramienta mágica de bloqueo de sonido sería suficiente, pero no podía estar seguro de si lo que traía conmigo debería mostrarse a los demás hasta que escuchara lo que eran de mí. ¿Una Biblia para niños, HM? Eso sería útil para enseñarles letras y gramática. Los convertiré en libros ilustrados y planeo enseñarles a los huérfanos a leer con ellos también. ¿Los huérfanos? ¿Para qué? Para ser honesta, no tenía un propósito particularmente noble. Solo quería aumentar la alfabetización en todo el mundo, comenzando con los que me rodean. Tendrán que aprender a leer eventualmente si quieren ser asistentes, y no quisiera que los empleados del taller de mi neno puedan los libros que pronto creará. Entiendo, ¿entonces hablas desde la perspectiva de un comerciante? El sumo sacerdote miró mi texto bíblico modificado y murmuró que era lo suficientemente bueno. Luego me miró, sus ojos dorados se estrecharon bruscamente. Mine, ¿dónde te educaste exactamente? ¿Qué entrenamiento has recibido? Su pregunta llegó tan inesperadamente que la sonrisa en mi rostro se desvaneció y me puse rígida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y la sangre corrió a través de mí con una velocidad repugnante. No entiendo lo que quieres decir. Realmente no entendí. ¿De qué parte del mundo había venido su pregunta? El sumo sacerdote, manteniendo sus ojos fijos en mí para observar mi reacción, golpeó con el dedo el papel que le había dado. Este texto está demasiado bien construido. No es tarea fácil aislar los puntos clave de la Biblia, tan prolijo y difícil de leer como es, y simplificarlo todo en algo fácil de entender para los niños. Apenas podía reconocer alguna palabra de la Biblia cuando te la leí por primera vez. Escribir esto debería estar más allá de tus habilidades. El miedo se agitó en mi corazón. Ahora que lo pensaba, nunca le había mostrado al sumo sacerdote nada de lo que había escrito antes. Cuando lo ayudé con su papeleo, simplemente hice los cálculos repetitivos, y todas las cartas que le escribí fueron escritas con las instrucciones de Fran. La historia que le conté debió de sobresalir dado que necesitaba la ayuda de Fran para escribir cartas y tenía muy poco conocimiento sobre mucho vocabulario a pesar de aprender a leer para ser comerciante. ¿Estás diciendo que hice un buen trabajo? Sí, extremadamente. Un trabajo tan bueno que podría creer que eres un extranjero que recibió una educación estricta en otro idioma, y simplemente no conocía el idioma de este país. Me miró con la mirada cautelosa que podría darle a un espía. Apreté mis labios. ¿Era increíble el sumo sacerdote por haber derivado tanto de una sola historia, o era demasiado estúpida para darme cuenta de lo anormales que eran mis habilidades de escritura para mi supuesta edad? Probablemente ambos. Solté un suspiro lento mientras mi mente corría para pensar en una respuesta. A diferencia de Luz, no podía confiar en el sumo sacerdote lo suficiente como para contarle todo. Parecía pensar un poco diferente de los otros sacerdotes azules aquí, pero eso fue porque pensó y actuó desde la perspectiva de un noble en lugar de la perspectiva de un sacerdote. Ni siquiera podía imaginar lo que haría alguien con un poder político significativo con alguien como yo. Sumo sacerdote, nací y crecí en esta ciudad. Nunca me he ido excepto para reunirme en el bosque. Esta es la primera vez que escucho que existen otros países. Mine realmente no había dejado esta ciudad. En su juventud era raro que ella incluso saliera de su casa. Era obvio que ella nunca tuvo la oportunidad de ser educada.
Pero mi tranquilidad no satisfizo las dudas del sumo sacerdote, y él continuó mirándome. La investigación que realicé ciertamente no descubrió nada sospechoso. Y sin embargo, simplemente no tiene sentido. Mi relación con el sumo sacerdote había sido bastante positiva hasta ahora. Si sospechara de mí, no tendría aliados de túnica azul dentro del templo. Fue solo gracias a la influencia del sumo sacerdote que pude existir aquí sin encontrarme con otros sacerdotes azules. Si él se volviera contra mí ahora, no tendría una red de seguridad mientras todavía no supiera de izquierda a derecha cuando se trataba de la cultura del templo. Eso sería un problema. Un gran problema. Tenía que decirle algo al sumo sacerdote, pero las mentiras no me llevarían a ninguna parte. No tenía buena memoria como él. Si intentara decir mentiras, olvidaría lo que había dicho antes de que terminara la semana. Inmediatamente se formaría un agujero en cualquier red de mentiras que intenté hacer girar. Tuve que engañarlo sin decir ninguna mentira. Me han hecho una pregunta similar en el pasado sobre mis recetas. Preguntaron, ¿cómo sabes esas recetas? ¿Dónde los aprendiste? ¿Y cómo respondiste? Con el sumo sacerdote nivelando su aguda mirada hacia mí, respondí. En un sueño. Les dije que aprendí las recetas en un lugar de ensueño al que nunca podré regresar. ¿Me creerías si te diera la misma respuesta? No sabía cómo reaccionaría el sumo sacerdote ante eso, pero no tenía una mejor respuesta para dar. Seguí mirándolo a los ojos y apreté el puño, con la boca bien cerrada. Respondí a sus preguntas y no mentí. Mi cuerpo se sentía caliente cuando el sudor goteaba por mi espalda, pero sentí un escalofrío en el aire cuando nos miramos sin pausa. Sinceramente, no sé cuánto tiempo estuvimos allí sentados en silencio. Finalmente, el sumo sacerdote habló con un suspiro. No puedo decir de ninguna manera. Sus cejas todavía estaban fruncidas, pero parecía que su mirada era un poco menos aguda que antes. Esperaba que sus ojos se agudizaran aún más y que dijera algo como deja de jugar o da una respuesta real. Si eso hubiera sucedido, me habría doblado hacia abajo y le habría dicho que no había mentido, pero no lo hice. No tengo ninguna respuesta preparada para la dirección en la que la tomó. Aunque suene cómicamente poco realista, explicaría gran parte de los misterios que te rodean. Mi predicción de que fuiste educado en otro lugar también demostraría ser correcta. Sin mencionar que eres terriblemente pobre en mentir y tus pensamientos siempre están escritos en tu cara. Ningún noble en el mundo se vería engañado por ti o incapaz de leer tus emociones. Presioné mis mejillas para que no pudiera leer más emociones, y comenzó a tocar un dedo contra su sien. Pero eso es exactamente por qué esto es tan preocupante. Necesitaré tiempo para pensar en este asunto. Puedes irte, por ahora. Me devolvió el papel que le había dado y dejé la habitación secreta sola. Sentí las dagas de su mirada en mi espalda en el camino. Al día siguiente, me quedé en casa desde el templo y fui de compras con Beno y los demás para obtener las herramientas que necesitaba, para la impresión en madera. Esto era algo que tenía que hacer. No solo estaba evitando el templo ya que sería incómodo ver al sumo sacerdote allí. Absolutamente no. Entonces, ¿qué demonios necesitas comprar, de todos modos? Me gustaría pinceles y rodillos para pintar el grabado en madera. ¿Ey? ¿Cuál fue el segundo? Luz y Beno parpadearon confundidos. Traté de explicar lo que un rodillo estaba usando términos tan simples como sea posible. Tomas un cilindro en forma de tubo y le pones una manija para que puedas girarlo. Sí, no estoy siguiendo. Ambos suspiraron profundamente, ninguno de los dos entendió mi explicación en absoluto. Si Luz no lo sabía a pesar de su exposición a la herramienta de construcción, probablemente no existían en absoluto en la ciudad. De todos modos, intentemos visitar una tienda. Beno me llevó a la tienda de arte de la que el taller de arte le había hablado. Aparentemente vendieron morteros en forma de tablas y morteros allí. Miré para ver si tenían pinceles o rodillos. Pero ni siquiera el dueño de la tienda entendió cuando intenté explicar que era un rodillo. Tenían pinceles anchos, pero desafortunadamente no rodillos. Bueno, eso es todo. ¿Qué vas a hacer sin esa cosa del rodillo, Mine?
Veré qué puedo hacer con pinceles. Si eso no funciona, tendré que pedir un rodillo en la herrería. No sé si entenderán de lo que estás hablando, sin embargo. Benno soltó una carcajada, pero estaba seguro de que Johan entendería mi explicación si diera medidas precisas con dibujos complementarios. Yo creí en él. Regresé a casa con Lutz después de terminar de comprar. La fresca brisa otoñal sopló sobre nosotros mientras caminábamos con las manos agarradas. No puedo esperar para mañana, dijo mientras caminábamos casualmente a casa sin preocuparnos por nada del mundo. No lo mencioné temprano para que no te volvieras loca antes de ir de compras, pero mis hermanos terminaron ese grabado en madera que querías. Te lo traeré una vez que regresemos. Ney. Una vez en casa esperé en mi habitación, rebosante de emoción hasta que Lutz me trajo el grabado en madera tallado. Se lo entregó y una mirada rápida mostró más que unas pocas partes desordenadas. Por cierto, Mine. Querían que te dijera que fue un verdadero dolor en el cuello hacer esto. Es demasiado preciso. Puedes decirlo con solo mirarlo. Lutz transmitió el mensaje con clara reticencia. Hubo múltiples partes donde los cortes eran demasiado profundos o las líneas demasiado separadas, probablemente de ellos cortando con demasiada fuerza a veces y dejando que el impulso obtuviera lo mejor de ellos. No ayudó que no estuvieran acostumbrados a tallar grabados en madera, pero el arte de Wilma ser tan detallado fue definitivamente un factor aquí. Si a los empleados de un taller de carpintería como Ralph y Sieg no les gustara hacer esto, me imagino que no sería fácil hacer grabados en madera para el valor de un libro de páginas. Tal vez le pido al taller de Ingo que haga los tallados si este grabado en madera funciona como yo quiero. Sí. Hacer que el trabajo se haga oficial a través de un taller sería inteligente. Este trabajo es demasiado difícil para un trabajo complementario. Lutz asintió con la cabeza ante mi sugerencia, pero todavía me sentía triste. Contratar a Ingo significaba que el costo base de hacer el libro sería significativamente mayor. Entonces, ¿cómo vas a usar el pincel? Los pensamientos de Lutz ya se habían aventurado hacia la impresión. Tomó el pincel que compramos de mi bolso y jugueteó con sus cerdas. Agarré la parte desnuda que hice antes y traje algunos pedazos de papel para explicar cómo funcionaba la impresión en madera. Primero, extendimos el papel malo y colocamos el grabado en madera encima. Luego lo cubrimos con tinta. Querremos usar la punta del pincel para frotar la tinta y asegurarnos de que se extienda por igual. Di instrucciones a Lutz mientras frotaba el pincel desnudo contra el grabado en madera. Observó cuidadosamente mientras anotaba las instrucciones en el díptico. Aquí es donde querríamos un rodillo. Podría esparcir la tinta por igual con solo rodar sobre ella, pero no sirve de nada llorar por lo que no tenemos. Una vez que la tinta se haya extendido, coloca el papel encima. Coloca una capa de papel de desecho encima y luego frote el barén sobre todo mientras presiona hacia abajo para obtener la tinta en el papel. Mantén la fuerza de tu empuje constante y no vayas más duro ni suave en ningún lado. Rodé mi barén casero sobre el papel con facción circular, y Lutz murmuró sorprendido de cómo esa cosa extraña que me vio hacer era realmente útil para algo. Luego, retira suavemente el papel y espera a que se seque. ¡Hecho! Muy bien, ahora entiendo cómo funciona. Lo probaremos mañana, ¿verdad? Fui al templo con temor, pero el sumo sacerdote no dijo nada en particular cuando nos vimos. Él simplemente enumeró sus instrucciones normales como si nada hubiera pasado. Fue un gran alivio cuando logré terminar mi trabajo sin que él dijera nada más. Está bien, ese es el mayor obstáculo despejado. Adelante a la silografía. Ahora bien, si me disculpas. Salí de la habitación del sumo sacerdote con el corazón lleno de canciones y la mente llena de impresiones en madera. El sumo sacerdote estaba clavando dagas en mi espalda, pero no pensemos en eso ahora. Hermana Mine, pareces excepcionalmente complacida, señaló Fran. Por supuesto, respondí, ya tarareando un poco. Terminé de ayudar al sumo sacerdote y ahora puedo hacer libros ilustrados en el taller. Cuando terminó el almuerzo y me dirigía al taller de Mine, estaba tan emocionada que probablemente no era saludable para mí. He llegado. Comencemos a imprimir de inmediato. Ahora Lutz.
creo que sabes qué hacer. Cuando llegué al taller, Luz había terminado más o menos de prepararse para la impresión. El papel defectuoso estaba extendido sobre una mesa y el grabado en madera encima de eso. Niños curiosos rodeaban la mesa. «Hermana Miné, ¿qué estamos haciendo aquí?» «Ja, ja, ja. Lo verás pronto». Me dirigí a la mesa y la multitud de niños se separó para formar un mirador para mí. Allí me quedé mientras Luz hacía su trabajo. Puso la tinta en el pincel y pintó la parte tallada de la silografía negra, lo que hizo que los niños gritaran de emoción. «Vaya, está completamente negro. Ya no puedo verlo». Luz levantó una ceja ante su entusiasmo, pero continuó su constante trabajo sin pausa. Colocó un trozo de papel de bolrín en el grabado de madera cubierto de tinta y frotó el pincel contra él tal como lo había demostrado ayer. «¡Guau! Eso se ve divertido. Quiero probarlo». Yo también. Luz dejó a un lado el pincel, le quitó los trozos y agarró la esquina del papel. Mientras todos miraban con entusiasmo, él despegó suavemente el papel. La tinta estaba pegada al papel ligeramente enrollado, tal como pensé que sería, formando una exitosa impresión en madera. «¡Guau! Es un retrato». El bloque era negro, pero tenía líneas blancas. Los niños sonrieron y parlotearon de emoción sobre cómo un bloque de color negro oscuro hacía obras de arte, detalladas en papel. Después de indicarles que volvieran a la pulpa en suquetas, miré la imagen impresa con Luz. «¿Cómo está, Miné?» «No es perfecto». A pesar de lo emocionado que estaba de haber impreso una imagen, me sentí en conflicto. Sin embargo, definitivamente tenía más profundidad artística que el grabado en madera que hice en la clase de arte en la escuela primaria. Pedirles a los hermanos de Luz que lo hicieran en lugar de intentar hacerlo yo misma había sido la decisión correcta. Desde el punto de vista de la impresión, es un éxito, pero no creo que sea lo suficientemente bueno para un libro ilustrado. Sí. Las líneas no son imposibles de leer ni nada, pero las letras blancas sobre negro no son las mejores, creo. Me dolió leer letras blancas sobre texto negro y había estropeado la escritura reflejada en puntos. Fue mi culpa, pero dado que el grabado en madera tenía tanto el arte como el texto, tendríamos que hacer uno nuevo desde cero para solucionarlo. Sin mencionar que los diversos errores en el arte fueron un duro golpe. Los hermanos de Luz que no están acostumbrados a tallar arte detallado no ayudaron, pero de todos modos, sería difícil vender un libro ilustrado con arte de esta calidad. ¿Tal vez debería usar un sello para las letras? ¿Cómo? ¿Tienes un sello hecho con todo el texto? Hacer que el grabado en madera ya sea demasiado trabajo para que valga la pena. Un sello con todo el texto está fuera de la pregunta. Sería mucho más difícil tallar las letras para que se destaquen que tallarlas solo. Eso es cierto, podría necesitar repensar esto. La impresión en madera en sí misma podría no ser buena para los libros ilustrados. El arte está tan lleno de negro que da un poco de miedo también. Puse el papel impreso en la parte superior de un estante y Luz comenzó a limpiar. No tenía sentido imprimir más cuando terminarían igual de defectuosos. Creo que el grabado de cobre sería mejor para imprimir el arte de Wilma, pero era difícil pensar que sería fácil conseguir agentes corrosivos como el ácido nítrico para comenzar el grabado de cobre, y encontrar alternativas por mi cuenta probablemente sea una gran molestia. Sin mencionar que no quería que se usara algo tan peligroso en un taller donde los niños pequeños se quedaban. ¿Pero qué hacer, entonces? En este punto, el fracaso no me deprimió mucho, pero en este caso había fallado después de lograr que Wilma dibujara el arte y que los hermanos de Luz tallaran el grabado en madera. Sería difícil decirles que no funcionó y pedir su ayuda en el futuro sin ninguna garantía de que tenga éxito. ¿Qué tienes en mente? Luz terminó de limpiar y regresó. Estoy pensando que tal vez debería dejar de agregar arte a la Biblia para los niños. Seguirá siendo un libro si tiene palabras, así que... No hace una diferencia para mí, pero ¿puedes llamarlo un libro ilustrado si no tiene imágenes? No. Sería un libro normal, no un libro ilustrado. ¿No estaban todos entusiasmados por darle su primer libro ilustrado a tu hermano o hermana pequeña? ¿Algo acerca de que sea tu primer regalo para ellos como su hermana mayor?
Oh. Tienes razón. No puedo comprometerme aquí. Necesito hacer un libro de ilustrado increíble, pase lo que pase. No puedo rendirme por un solo fracaso o dos. Necesito renunciar a la impresión en madera y pensar en algo nuevo.